Durante la cena, mi papá me preguntó, ¿es suficiente tu mesada? Yo respondí, nunca la recibí. Esa noche, mi mamá se quedó callada. Él no tenía idea. Durante la cena, mi papá me miró y me preguntó con tono casual. ¿Te alcanza la mesada? Yo le respondí, casi sin pensarlo. Nunca la recibí. Esa noche, mi mamá guardó silencio. Mi papá parecía realmente confundido. Me llamo Ethan, tengo 19 años y acabo de empezar la carrera de medicina en Nueva York. Soy de Texas, y aunque ahora vivo solo, mi familia sigue en Dallas. Mi papá es cirujano en un hospital universitario y mi mamá se encarga de la casa. Después de terminar la preparatoria, me mudé hace unos 4 meses para estudiar. Trabajé muy duro para entrar a la facultad de medicina en julio, mi papá siempre fue mi ejemplo, así que quería seguir sus pasos. Pero la vida universitaria no ha sido lo que imaginaba. Soñaba con hacer amigos, unirme a clubes y salir los fines de semana, pero el dinero ha sido un obstáculo constante. Mis padres cubren la matrícula, sí, pero todo lo demás depende de mí. Entre clases, he tenido que aceptar cualquier trabajo que encuentre, tutorías, ayudante en eventos, incluso de mesero en un bar. Aún así, apenas logro cubrir el alquiler y los gastos del día a día. Cambio de empleo seguido para ajustar mis horarios, y la mayoría de los fines de semana termino trabajando. La verdad es que ha sido agotador, tanto física como mentalmente. Llego a clase rendido, y cuando vuelvo a casa, me cuesta concentrarme en los estudios. Me preocupa la posibilidad de reprobar el año. Estoy atrasado en varias materias. La ansiedad y la desesperación me superaron, así que un día llamé a mi mamá para pedirle ayuda, aunque fuera un poco. Mi papá casi nunca está en casa por su trabajo, así que ella se encarga del dinero. Aunque él gana bien. Mi mamá me dijo que pagar la universidad ya era un sacrificio grande y que no podían enviarme nada más. Me sentí atrapado. La mayoría de mis amigos recibe apoyo de sus padres, y no puedo evitar sentir algo de envidia. Decidí seguir trabajando con más esfuerzo. Cuando llegaron los exámenes parciales, no había estudiado lo suficiente, y como era de esperar, tuve que hacer recuperaciones. Terminé esos exámenes a principios de agosto, justo antes de las vacaciones de verano. Planeo aprovechar este largo descanso para trabajar todo lo que pueda y ahorrar. Después del verano quiero concentrarme más en los estudios, así que reduciré mis horas de trabajo. Eso significa que necesito juntar la mayor cantidad posible de dinero y recortar gastos donde pueda. Para comer, planeo sobrevivir con fideos instantáneos, pan y comidas preempacadas en descuento. Y para transportarme, usaré mi bicicleta, así evito gastar en metro o autobuses. Viniendo de una familia acomodada, nunca pensé que llegaría a preocuparme por el dinero. Jamás imaginé lo que era vivir con tan poco. Desde que me mudé, he estado ocupado sin parar, pero mantengo contacto con un amigo de la universidad por mensajes. Cada vez que veo sus fotos disfrutando con otros, me invade una tristeza extraña. Pienso en lo diferentes que pueden ser las vidas de los estudiantes, incluso estando en la misma escuela. A veces mis amigos me invitan a salir, pero siempre tengo que rechazar la oferta, no tengo tiempo ni dinero. Un día, un compañero me escribió. Yo manejo. Vamos a algún lugar que sea gratis. Le respondí. Trabajo todos los días. Además, volveré a casa por las vacaciones, así que no estaré disponible. Me preguntó si estaba bien, que siempre me veía cansado en clase, y que quizá estaba trabajando demasiado. Le contesté que tenía buena resistencia física y que necesitaba el dinero para seguir viviendo. Luego guardé el teléfono y me fui al bar donde trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que algo me golpeara por completo. Durante un turno de viernes, cuando el lugar estaba lleno y el ruido era insoportable, comencé a sentirme mareado mientras llevaba una bandeja de bebidas. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en una cama de hospital. El médico me explicó que me había desmayado por agotamiento y desnutrición. Me colocaron 4 bolsas de suero y me dieron de alta ese mismo día. Llamé enseguida a mi jefe para disculparme. Me contó que, cuando colapsé,
Trató de hablarme pero no respondí, así que llamó a una ambulancia. También contactó a mis padres. Habías tomado demasiados turnos, me dijo. No debí dejarte hacerlo. Lo siento. Quiero que descanses el resto del mes. Eso significaba ganar menos dinero. En el metro, de regreso a casa, pensé si debía buscar más trabajos de tutor. Me sentía completamente perdido. Se suponía que debía trabajar al día siguiente, pero ahora tenía un día libre. Decidí quedarme en cama. Mientras descansaba, vi un mensaje de mi amigo que había llegado mientras estaba inconsciente. Le conté todo lo que me había pasado. Cuando se enteró, vino a verme. Trajo víveres y me preparó un plato de espagueti. Mientras comíamos, hablamos del costo de vivir solo. Le confesé que mis padres no me daban ningún apoyo económico, y se sorprendió. Por eso trabajas tanto, pero tu papá es doctor, ¿no? Dijo. Sí, pero mi mamá me dijo que apenas pueden con la matrícula, le respondí. ¿En serio? Eres hijo único, ¿verdad? Quizás si vuelves a pedir ayuda, podrían mandarte algo. Sacudí la cabeza. Mi mamá dijo que ni una pequeña ayuda era posible. No puede ser, murmuró. Eso no tiene sentido. Entonces, con algo de duda, me dijo. Odio decirlo, pero tal vez tu papá esté enfermo y no pueda trabajar. Su comentario me dejó pensando. Mi papá siempre había tenido buena salud, manejaba un auto de lujo y vivíamos en una casa grande, en una zona exclusiva. Yo siempre estudié en colegios privados. Así que, ¿por qué mi mamá diría ahora que no hay dinero? Preocupado, le envié un mensaje. ¿Están bien los dos? Pregunté. Respondió al rato. Estamos bien. Pero no me quedé tranquilo. Supuse que tal vez no querían preocuparme. Como ya tenía planeado regresar a casa en vacaciones, decidí hablar con ellos en persona. Antes de despedirse, mi amigo bromeó diciendo que esperaba un recuerdo de Texas cuando volviera. Le sonreí, agradecido por tener a alguien así. Llegó la Navidad y tomé el vuelo más barato que encontré para ir a casa. Solo podía quedarme un día y una noche por mi trabajo, pero igual me moría de ganas de verlos. Cuando llegué, mis padres me recibieron en la puerta. Mi papá se quedó sorprendido al verme. Has bajado mucho de peso, me dijo. No lo había notado, pero al parecer mi aspecto había cambiado bastante. Mi mamá también se sorprendió, aunque no dijo nada. Para el almuerzo, preparó ensalada, sopa y alitas de pollo. Por primera vez en mucho tiempo, los tres nos sentamos juntos a comer. Apenas tomamos asiento, mi papá me miró con preocupación. ¿Te ves más delgado? ¿Estás comiendo bien? Le dije la verdad. No mucho. No recordaba la última vez que había comido algo tan bueno. Mientras masticaba la primera alita, mi papá me preguntó. ¿Qué sueles comer allá? Le respondí sin pensarlo mucho. Fideos instantáneos, pan, y a veces comidas preempacadas con descuento. Él frunció el ceño. ¿Y la comida de la cafetería? Es demasiado cara para mí, contesté. ¿Tan cara puede ser? Preguntó sorprendido. Unos $5 por plato. Mi papá se quedó mirando mi plato, confundido. ¿El dinero que te mando no te alcanza? ¿Dinero? Pregunté, sin entender. No he recibido nada. El silencio se volvió pesado. ¿Cómo que no? Dijo, incrédulo. ¿No te ha llegado nada en estos últimos 4 meses? Nada, le aseguré. Él se llevó una mano a la frente. Le pedí a tu mamá que te transfiriera $2,000 cada mes. Me quedé helado. ¿En serio? Mamá me dijo que estaban muy ajustados y que no podían enviarme nada. Mi papá parecía más confundido que nunca. Tenemos suficiente dinero. ¿Qué está pasando aquí? Se giró hacia ella. Laura, ¿le has estado mandando el dinero a Ethan como te pedí?
Mi mamá bajó la mirada sin decir una palabra. Un nudo se formó en mi estómago. Por un momento pensé que quizás mi papá estaba enfermo y que por eso ya no trabajaba. Pero él, con voz firme, dijo: No, sigo trabajando igual que siempre. Sentí un poco de alivio, aunque la situación no tenía sentido. Laura, ¿qué está pasando? Volvió a preguntar, esta vez más serio. Ella no respondió. Evitaba mirarnos. Por favor, no te quedes callada, insistió él. Finalmente, en voz muy baja, murmuró: No le he enviado ningún dinero. Mi papá y yo nos quedamos congelados. ¿Qué dijiste? ¿No le enviaste nada? Preguntó con incredulidad. Ella asintió, casi sin fuerzas. Hay muchos gastos que cubrir, empezó a decir. ¿Qué gastos? Replicó mi papá. ¿Acaso no terminamos de pagar la casa? Mamá suspiró. Era evidente que ya no podía ocultarlo más. Me he estado quedando con el dinero. No podía creer lo que oía. Leí que los estudiantes de medicina pueden ganar dinero dando clases particulares, dijo, tratando de justificarse. Pensé que podrías arreglártelas solo. No sabía que estabas pasando por tanto. Lo siento. Papá la miró con furia contenida. Hoy recibí una llamada de tu trabajo. Dijeron que colapsaste por exceso de trabajo. Y ahora que te veo, entiendo por qué estás tan delgado. ¿Qué? ¿Hice un colapso? Preguntó mi mamá, sorprendida. Sí, le expliqué, pero ya estoy mejor. Laura, ¿por qué no me lo dijiste? Dijo papá, alzando la voz. Tenía miedo de que descubrieras que no le estaba mandando el dinero, respondió ella, con un hilo de voz. Papá se puso de pie. Esto es inaceptable. Nuestro hijo tuvo que trabajar hasta desmayarse porque tú te quedaste con su dinero. Ella lo miró con ojos vacíos. No quise hacer daño. ¿En qué has estado gastando ese dinero? Preguntó él, cada vez más alterado. Hubo un silencio largo. Finalmente, mamá habló. En realidad, he acumulado deudas. ¿Deudas? Repitió papá, incrédulo. Sí, debo unos $100.000. El aire pareció salir de la habitación. ¿100.000? Repetí sin poder creerlo. Papá respiró hondo. ¿Cómo fue que te endeudaste tanto? Ella lo miró con vergüenza. Empecé a apostar. Al principio fue solo por diversión. Gané un poco y me sentí bien. Pero con el tiempo se convirtió en un hábito. Iba al casino cada vez más seguido, y apostaba cantidades más grandes. No pude detenerme, continuó. Intentaba recuperar lo que perdía, pero siempre terminaba perdiendo más. Incluso usé parte de nuestros ahorros. Papá la miró fijamente. ¿Cuánto de nuestros ahorros? Aproximadamente $30.000, respondió entre lágrimas. Dejé de tocar más porque tenía miedo de que te dieras cuenta. Papá se pasó la mano por el rostro. Si me lo hubieras dicho antes, podríamos haber buscado una solución. Tal vez habrías podido trabajar medio tiempo y pagar poco a poco. Entonces mamá explotó. Me niego completamente a trabajar medio tiempo. Gritó. Tienes que enfrentar la realidad, replicó papá, conteniendo la rabia. Tú causaste esta deuda. He sido ama de casa toda mi vida, respondió ella con voz temblorosa. No puedo empezar a trabajar ahora. Por eso tuve que pedir dinero prestado. Su razonamiento me dejó sin palabras. Los intereses comenzaron a acumularse, y la deuda se volvió inmanejable. Había recurrido a varios prestamistas y ahora no podía pagar ninguno. Es abrumador, dijo, con la mirada perdida. Papá suspiró profundamente. ¿Sigues apostando incluso ahora? Sí, admitió. No veo otra salida. Esperaba que tú pudieras pagar mi deuda. ¿Qué? Exclamó él. Ella se levantó de golpe,
con una mezcla de esperanza y desesperación en el rostro. Sabía que me ayudarías, dijo, casi con alivio. Pero la respuesta de mi papá no fue la que ella esperaba. No, Laura. Esto es el final. Voy a pedir el divorcio. ¿Divorcio? Susurré, sorprendido. El rostro de mi madre cambió de la esperanza al miedo en cuestión de segundos. Nunca aceptaré un divorcio, gritó, desesperada. Papá la miró con tristeza y firmeza a la vez. Seguiste apostando mientras Ethan se rompía el lomo para sobrevivir. Seguiste pidiendo dinero, poniendo en riesgo nuestra familia. No puedo seguir contigo. Ella rompió en llanto. Prometo que nunca volveré a apostar. Por favor, perdóname. Papá negó con la cabeza. Esto no se trata solo de promesas. Tienes una adicción seria. Necesitas ayuda profesional. No estoy adicta, insistió ella. Puedo dejarlo cuando quiera. Si seguimos así, nos quedaremos sin nada, respondió él, con voz baja pero firme. Tengo que separarme, no solo por mí, sino para no seguir arrastrando a Ethan contigo. Lo dejaré desde mañana, dijo ella, sin entender la gravedad de su situación. Me preocupaba verla tan perdida. No solo por la deuda, sino por cómo negaba su problema. Entonces mi papá habló con frialdad. Pagaré tus deudas, pero no habrá división de bienes. Ese será el acuerdo. ¿Qué? No puedo aceptar eso, protestó mamá. Si no lo haces, te congelarán las cuentas, dijo él con firmeza. Ella se quedó callada. Nunca imaginé que regresar a casa después de tanto tiempo terminaría así. Me sentía fuera de lugar, atrapado en medio de una tormenta familiar. Papá, le dije con cautela, ¿no pueden esperar un poco antes de hablar de divorcio? Tal vez deberían calmarse primero y pensar bien las cosas. Lo siento, Ethan, pero no es posible, dijo con calma. Pensé que papá hablaba del divorcio por frustración, pero parecía decidido. Después de ese tenso almuerzo, me fui a mi cuarto. Me acosté en la cama, pero aún podía oír a mis padres discutiendo. No era una pelea intensa. Mamá gritaba y papá respondía con firmeza. Abrumado por la universidad y todo lo que pasaba en casa, me dormí por pura frustración. A la mañana siguiente, mamá se veía agotada, probablemente por haber llorado toda la noche. Planeaba quedarme un poco más, pero el ambiente era tan pesado que decidí irme antes. Papá me llevó al aeropuerto. Resultó que mamá no aceptó el divorcio durante la discusión de ayer. Ethan, lamento haberte causado tantos problemas, se disculpó. No, mamá, no es tu culpa. Papá, gracias por apoyarme con la escuela de medicina. Empezaré a transferirte directamente mi mesada desde ahora, así que no te preocupes. Gracias, papá. ¿En serio? Significa mucho. Sé que las cosas están difíciles, pero cuídense. Volví a Nueva York. El resto de las vacaciones de verano pasaron rápido con el trabajo, pero no podía dejar de preocuparme por mis padres. Meses después, supe que mamá finalmente aceptó el divorcio. La firmeza de papá venció su resistencia. Como acordaron, papá asumió sus deudas y no dividieron los bienes. Tengo sentimientos encontrados sobre su separación, pero no todo es malo. Con la mesada que papá me da, he podido reducir mis horas de trabajo y enfocarme más en mis estudios. Incluso he tenido tiempo para salir con amigos. La familia de mi mamá me dijo que, a pesar de que el divorcio fue causado por su adicción, volvió a las máquinas tragamonedas todos los días y acumuló más deudas. Su familia no pudo ayudarla, así que empezó a trabajar medio tiempo. Actualmente está en terapia para superar su adicción al juego. Aquí termina nuestra historia. Queridos oyentes, compartan sus pensamientos en los comentarios. No olviden dar like, compartir y seguir. Gracias a todos por su apoyo.